Muy buenas, bienvenidos a la segunda parte del ejercicio 1 de modelos y prototipos. En este bloque vamos a hacer una introducción a la interfaz de Fusion 360, tocaremos algunas de las herramientas básicas de modelado e importaremos una pieza que nos hayamos descargado de internet. Vamos a empezar por guardar el archivo con el nombre ejercicio 1 Fusion, no, ejercicio 1 modelado vaso remix. Le damos a guardar y vamos a empezar por insertar el boceto que hemos hecho en clase, dándole a lienzo, insertar desde mi equipo, seleccionamos nuestra imagen y elegimos ubicarla en el plano frontal seleccionando el cuadradito naranja, le damos a aceptar, aunque primero vamos a comprobar que está bien posicionada, nos aparece en simetría, aquí podemos tocar un poco la opacidad y aquí podemos voltearla y dejarla en su sitio. El siguiente paso que tenemos que hacer es venirnos al navegador, donde iremos encontrando los sketches y cuerpos que se generen. Le damos dentro de lienzos a botón derecho y calibrar. Elegimos 2 puntos de nuestro vaso y le damos una medida, por ejemplo, 50 milímetros. Le damos a doble clic en scroll y nos ubicamos en una visión, o sea, nos mete en pantalla todos los objetos activados que tenemos. Vale, tenemos nuestro boceto. Por cierto, importante cómo moverse dentro de este programa. Si hacemos scroll adelante y atrás, hacemos zoom in, zoom out. Si clicamos en scroll, podemos desplazarnos en el plano de la pantalla, panear. Y si le damos a alt y clicamos en scroll, podemos orbitar. También tenemos este cuadradito aquí, que es bastante útil a la hora de ubicarte en las vistas ortogonales. Y en esos serían los 3 movimientos básicos. Nos venimos a la etiqueta de crear, generamos un boceto y lo colocamos en el plano XZ. Lo primero que vamos a hacer es generar un dibujo de 2 dimensiones, vamos a revolucionarlo y generaremos nuestro vaso en torno al eje Z. Para eso lo primero que tenemos que generar es una línea, clicamos L o le damos aquí a crear, línea, seleccionamos un punto dentro de la línea de Z, seleccionamos nuestra línea, le damos a botón derecho, normal construcción. Este paso no es imprescindible, pero te permite diferenciar tu eje porque aparece rayado y en color naranja. Si no podéis seleccionar la línea, os venís a seleccionar, filtros de selección y os preocupáis de que esté en seleccionar todo o por lo menos en cuerpos del sketch o algo así, curvas de boceto. Vale, nos venimos a la vista frontal, le damos a L y generamos una línea siguiendo nuestro boceto. Le damos a escape y ahora ajustamos esta línea. Es importante en el dibujo 2D que utilicemos bien las restricciones, que son horizontal, vertical, tangente, perpendicular, colineal, etc. Y que aprendamos a hacer dibujos acotados. ¿Por qué? Porque si movemos esta línea desde este punto, ahora mismo ocurre que está restringida en relación al eje, se lo borramos esa restricción y ahora sí se puede mover como quiera. Si volvemos, nos indica además que estas 2 líneas son coincidentes en este punto, que eso sí nos interesa. Y podemos decirle, por ejemplo, que esta línea sea horizontal. Además de eso, podemos, por ejemplo, acotar un ángulo o una distancia. Vamos a decir que de esta línea, pulsando la tecla D o dándole a crear cota de boceto, entre nuestra línea y el cero, el punto cero del origen, podemos decirle que hay 25 milímetros. Y podemos ubicar una cota de ángulo entre estas 2 líneas y decirle que van a ser 100 grados, por ejemplo.
Cuando la línea nos aparece en color negro es porque está bloqueada, porque tiene las restricciones suficientes como para no poderse mover. Y en el caso de esta línea nos aparece en azul porque aunque tiene un punto bloqueado y un ángulo bloqueado, si tiramos de este punto podemos cambiar medidas. Nos interesa decirle que esto de aquí, nuestra línea de fondo, son 25 milímetros, no, me interesa más 20. Sí. Y por el momento nos viene valiendo. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una spline, que es una línea curva, dándole a crear spline y eligiendo el número mínimo de puntos que se acerca a nuestra línea. Le damos a Enter. Podemos mover un poco las cotas para que no sean incómodas. Y si os fijáis que si no tenemos nada seleccionado aparece nuestra spline en azul. Si la seleccionamos aparecen una serie de puntos de control que podemos utilizar para ajustar la tangencia entre los puntos. A mí, por ejemplo, me interesa seleccionar esta línea y decirle que es horizontal. Y me interesa seleccionar este otro punto de control y decirle que es colineal con la línea del interior del vaso. Le damos a Enter, se aplica y podemos realizar algún ajuste. A mí, por ejemplo, me hace gracia que este cuerpo sea más bien rechoncho que cabezón. No sé por qué, pero prefiero que sea así. Así que voy a hacerle un cuerpo aquí rechoncho. Y yo diría que por ahí. Vale. Nos faltaría convertir esta línea. Os fijáis que si hacéis doble clic os selecciona todas las líneas que están conectadas, si no te selecciona solo una. Pues me interesa cerrar este perímetro para que lo considere un área. Le doy a L, cierro el perímetro y se me pone en azul. Terminamos boceto. Nos venimos a crear revolución, que está aquí. Seleccionamos, si no os lo selecciona de entrada por defecto, se lo seleccionáis vosotros y seleccionáis el eje que hemos dibujado para que se genere el cuerpo. Si tocáis este círculo de aquí podéis cambiarle el ángulo y aquí hay varios parámetros que podemos ir viendo o que os invito a experimentéis por vuestra cuenta. Introducimos aquí 360 para asegurarnos de que es un círculo y tendríamos nuestro primer cuerpo generado. Nos venimos al navegador, lo llamamos vaso y yo, llegados a este punto, os recomiendo que le deis a guardar. Guardado por el usuario, ok, os aparece modelado vaso remix V1. Perfecto. Tenemos nuestro cuerpo central, nos faltaría insertarle las patitas, los brazos, las manos y descargarnos esa pota. Cosa con la que ahorraríamos bastante tiempo porque modelarlas nos llevaría bastante. Vamos a apagar el vaso, vamos a darle a crear y nos venimos aquí a los cuerpos que te propone para generar un cilindro. Es interesante centrarlo, de entrada te pide un plano, el plano XY, y es interesante centrarlo en el origen para que nos quede centrado con todo lo demás. Yo voy a darle 8 milímetros de diámetro porque considero que mi varilla va a ser así, y a este tramo le voy a dar 45 milímetros, por ejemplo. Le damos a aceptar y ahora vamos a tener que mover este cuerpo. Entonces seleccionamos el cuerpo, le cambiamos el nombre, varilla 8 milímetros, botón derecho, mover, copiar. Aquí nos aparece este gizmo de aquí con el que podemos desplazar hacia arriba, hacia abajo, según los ejes cartesianos. Podemos desplazarlo rotándolo en torno a un punto que todavía no hemos seleccionado nosotros, y tenemos estos cuadraditos que te permiten desplazarlo dentro de un plano, el plano XZ o cualquiera de los cartesianos.
En nuestro caso es importante que aprendamos a definir el punto de giro, le damos a definir punto de giro y seleccionamos algún punto que nos interese, por ejemplo ese. Le damos a OK y ahora podemos desplazar nuestro objeto desde ese punto. Lo colocamos aquí donde la pata y lo inclinamos un poco. Le damos a aceptar, mover, copiar, seleccionamos el cuerpo, le damos a crear copia y ahora podríamos mover este cuerpo. Lo que pasa es que como tenemos el gizmo mal colocado, se nos saldría del plano frontal, con lo cual vamos a darle a definir punto de giro, nos lo traemos a una cara y nos pilla automáticamente un ángulo más interesante. Lo desplazamos ahí, giramos un poquito, por ejemplo ahí, y le damos a aceptar. Encendemos nuestro vaso y una herramienta importante que tenemos que utilizar ahora mismo es el análisis de sección. Nos venimos a inspeccionar, análisis de sección, elegimos el plano XZ y vemos dónde intersecan nuestros cuerpos. Es importante hacerlo con un corte de sección porque si no, no seríamos capaces de identificar exactamente dónde queda. Yo voy a seleccionar esta varilla. Esta me gusta donde está, pero voy a alejarla un poquito del plano del final del macetero y esta voy a ubicarla en algún lugar que no corte dentro del propio tiesto. Varilla, a esta la vamos a llamar mano o brazo. Y a esta pie. Uy. Vale, seleccionamos brazo, mover, copiar. Puede tener sentido ver el análisis, no, quitar el análisis un momento para ver el brazo, pero me interesa bastante más que quede bien la pieza a que se parezca al boceto que yo empecé. Entonces vuelvo al análisis y voy a colocarla un poquito más abajo, que hay más material que en este tramo de aquí, que es muy estrecho, y voy a dejarla aquí, que me hace una inserción sencilla. De acuerdo. Y con este de aquí vamos a hacer lo mismo, mover, copiar. Si quisiéramos moverlo en ese eje, en el eje de la propia pieza, podríamos definir punto de giro, venirnos ahí, darle a OK y ahora sacarla un poquito. Aceptamos y tenemos nuestra pieza. Vale. Siguiente punto sería generar en las otras dos. Vamos a hacerlo con una simetría. Nos venimos a crear simetría. Seleccionamos nuestros cuerpos, nuestro plano y ¡pum! Cuerpo nuevo. Aceptar. Vale, ahora tenemos un muñeco bien simpático con los dos bracitos hacia arriba y unas patitas centradas. Perfecto. Podría ser gracioso bajarle este bracito un poco. Mover, copiar. 30 grados. Venimos ahí. Análisis de sección. Valiendo. Perfecto. Vale, quitamos el análisis de sección y ahora tenemos que preparar los agujeros en nuestro vaso central para que entren estas varillas. Apagamos el lienzo y vamos a utilizar la herramienta combinar que está dentro de modificar. Esta herramienta nos permite unir, cortar e intersecar cuerpos. Seleccionamos como cuerpo de destino la revolución y como cuerpo de herramienta nuestras 4 varillas, en mi caso 4. Es importante, si no queréis que el cuerpo se borre, ya genera directamente un corte, que le deis a conservar herramientas para que no desaparezcan de aquí vuestros cuerpos. Si le hubiéramos dado intersección se nos queda eso de ahí
y si no, se hubiera quedado una unión de todas las piezas. Le damos a aceptar y ahora tenemos una recta en el lugar en el que estaba nuestra pieza. ¿Qué ocurre? Que no podemos, en la realidad, podremos confiar en que si hemos comprado una varilla de formato estándar de 8 milímetros, más o menos alguna tolerancia de decimales, y sabremos que la impresora 3D habrá construido un hueco ahí de aproximadamente 8 milímetros. Pero si queremos que realmente esta varilla encaje en esta pieza, vamos a considerar que esta mide realmente 8, que todas miden realmente 8, y vamos a hacer que este hueco sea una décima de milímetro más grande, por ejemplo. Eso tienes que ir haciendo pruebas, si no te sirve con una, pues la haces con 2 hasta que encaje. Te vienes a pulsar tirar dentro de los modificadores y seleccionamos nuestro cilindro. Como veis, nos permite hacerlo más grande o más pequeño, tirando de esa superficie en las direcciones normales a la propia superficie, con lo cual es una herramienta que en este caso es bastante útil. Yo voy a darle menos 0,1 milímetro para que lo haga un poquito más grande, y si medimos ahora veréis que sale un agujero de 8,2 milímetros, porque al darle, aquí lo tenemos, 8,2, porque le das 0,1 milímetro en un lado del radio y 0,1 milímetro en el otro, o del diámetro. Por eso te queda 0,2. Vale, tenemos nuestro pie, tenemos nuestras varillas y vemos que nos queda una tolerancia de 0,1 milímetro entre nuestra varilla estándar y nuestra pieza impresa. Perfecto. Le damos a guardar, guardada por el usuario, V2. Tenemos un cuerpo rechoncho y unas varillas de 8 intersecando. ¿Qué nos faltaría? Según nuestro boceto, habría que hacerle unas manos. Vale. Para generar las manos, se me ocurre que vamos a apagarlo todo. Vamos a darle a crear y vamos a introducir un toroide de este tamaño y vamos a darle al diámetro. Si queremos meterle una varilla de 8, queremos que sobre por lo menos 2 a cada lado, le vamos a dar 15 milímetros y va a quedar un brazo bien rechoncho. Valiendo. Vale, el siguiente paso va a ser cortar este toroide. Vamos a utilizar eje a través de cono, toroide, cilindro, y vamos a generar un plano que nos sirva de referencia en el ángulo. Seleccionamos nuestro eje y nos sale un plano. Ahora podemos utilizar este plano naranja para cortar este toroide dándole a dividir cuerpo. Seleccionamos como herramienta de división el plano y cortamos nuestro toroide en 2 partes. Vale, importante. Para deshacernos de una de estas 2 partes, tenemos que seleccionarla y darle a quitar, porque si le damos a suprimir, afectamos a todo el historial que involucre a ese cuerpo, con lo cual le damos a quitar y desaparece esa mitad que no nos interesaba. Generamos otro plano en el ángulo de 90 grados, le pegamos otro corte a la pieza y quitamos el último cuerpo. Desactivamos en construcción estos 2 planos, vista frontal, y a ver dónde nos cae el brazo. Nos cae bien lejos. Prefiero bajar la mano. Vale. Siguiente punto importante es cómo colocamos una pieza en una posición exacta en relación a otra. Yo quiero que esta cara de aquí se encuentre en el centro con esta cara de aquí. Pues de entrada le ponemos un nombre que sea mano izquierda, botón derecho, mover, copiar, definimos como punto de giro esa arista, le damos a OK
ese punto, perdón, y rotamos hasta que sean paralelos. De acuerdo. Siguiente paso, hacemos un desplazamiento de punto a punto, seleccionando como punto de origen la mano y como punto de terminación el brazo. Ahí tendríamos nuestras dos piezas en una posición que nos interese más. Vale. Para que esta pieza interseque con nuestra varilla, puede ser interesante darle a la tecla E de extruir o venirse a crear extruir, sacarle 5 milímetros de brazo y darle a unir. Encendemos nuestra varilla, combinamos las dos piezas diciéndole que esta es nuestro cuerpo de destino y que esta es nuestro cuerpo de herramienta. Conservar herramienta, a aceptar. Apagamos un segundito el brazo de la varilla, pulsar tirar, ampliamos nuestro agujero menos 0,1 y tenemos nuestro brazo intersecando con nuestra mano con alguna tolerancia. Una tolerancia de 0,1. Perfecto. Aquí. Vale. Se parece un poco al cangrejo de Bob Esponja, ¿no? No sé, los brazos son muy largos. Vamos a ver. Siguiente mano. Mover, copiar. Crear una copia. Cancelar. Mover, copiar. Elegimos ese tipo de desplazamiento y ahora sí nos lo llevamos a su sitio. Rotamos lo que haga falta y le damos ahí a aceptar. Mover, copiar de punto a punto, siendo este el cuerpo que movemos, este el punto de origen y este el que acaba. Ready. A mí igual me haría gracia cortarle un poco los brazos, porque en el boceto se veía como más simpático. Se apaga ese vaso, extruir, se le quita un trozo, 15 milímetros ahí, extruir, 15 milímetros ahí, a este le voy a quitar 20, mover, copiar, definimos punto de giro, ahí, y este se va a mover 20, y este se tiene que mover 15, a ver ese vaso y a ver esa sección, valiendo. Perfecto, quitamos la sección y ya solo nos faltaría integrarle estas botas. En el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es descargarnos una OBJ o un archivo STL de alguna página web, importarlo aquí y hacer las modificaciones que hagan falta para que interseque bien con nuestras varillas. Nos vemos en el próximo ejercicio.